Llegamos a Bacalar, también conocida como la Laguna de los 7 colores, ya que realmente sí se pueden distinguir los 7 colores. Su nombre viene del maya Bacalal, que significa cerca o rodeado de carrizos. Y ustedes me preguntarán, ¿qué son los carrizos? La verdad es que yo tampoco lo sabía, así que el señor internet me ayudó. Es una planta que con sus tallos secos se construyen techos y cortavientos. Además de que sus hojas sirven para el forraje del ganado y sus flores sirven como escobas o como ornamentos, es decir, decoración. Como dijimos, cuando vayas a Bacalar no te puedes perder ir a la laguna. ¿Desde dónde tomar la lancha que te da el recorrido por toda la laguna? Hay muchas personas que ofrecen este servicio por todo Bacalar, pero nosotros lo tomamos con una persona que se encontraba cerca del fuerte de San Felipe. Ellos nos llevaron a donde estaba el embarcadero y de ahí tomamos la lancha. El costo de la lancha me parece que eran como 300 pesos por persona. En este recorrido podrás ver la laguna, la isla de los pájaros, el cenote negro y el canal de los piratas. Empecemos con el cenote negro, o también conocido como el cenote de la bruja. Es que hay una leyenda en torno a eso. Cuentan que había una anciana alrededor de este cenote y que su casa estaba rodeada de muñecas. Debido a la urbanización, la desalojaron y construyeron una escuela. Al final, ella lanzó un conjuro que decía que todas las personas que pisaran este terreno estarían enfermos o incluso perderían la vida. La población tomó cartas en el asunto e hizo lo imposible para revertirlo. Y no sabemos si sí lo lograron o no. Este cenote también es el más pequeño de todo Bacalar y está prohibido nadar en este cenote. Muchos dicen que es por la bruja, aunque muchos otros dicen que es por una corriente muy fuerte que jala hacia abajo a las personas. Y sí se han registrado algunas muertes. Así que cuando vayas a Bacalar, no entres ahí, solo velo de lejitos. Otro punto que podrás ver en la lancha es el canal de los piratas. Es un estrecho muy delgado de agua por donde los piratas lanzaban sus ataques a Bacalar, o es decir, a México. En su momento ahí querían construir un restaurante, pero por temas ecológicos lo pararon. Y es que imaginen que ponen un restaurante, obvio no tenían desagüe. ¿A dónde iba a llegar toda esa agua? Por supuesto, a la laguna. Pero en la actualidad podrás ver el esqueleto del restaurante. Ellos pensaban hacer un barco. Y sí, se volvió un punto turístico. La lancha se para como unos 30 minutos para que disfrutes la laguna, así que lánzate un chapuzón en estas aguas. El último punto que podrás ver estando en la lancha es la isla de los pájaros. No te puedes bajar a la isla, simplemente lo ves de lejos, pero podrás ver diferentes pájaros endémicos de México, e incluso de otros países. También nos tocó ver un concurso de nado, así que diferentes concursantes de todo México e incluso extranjeros llegan a Bacalar para obtener este premio. Y es que en Bacalar es muy común que pase esto. Otro cenote que no te puedes perder cuando vayas a Bacalar es el cenote azul. Esta es una foto como se ve desde arriba. Se ve la laguna y se ve el cenote. Tiene un diámetro de 200 metros y 90 metros de profundidad. Además hay peces de diferentes colores. Un último tip, es el cenote más grande de México. Bueno, mucho de agua. Pero ahora vamos a hablar del fuerte de San Felipe, el cual ayudaba a la comunidad maya a protegerse de piratas ingleses, holandeses y franceses. Sus muros fueron levantados con piedras calizas, marinas y volcánicas. En la parte alta del fuerte era un almacén de pólvora, una capilla, una sala de armas, almacén de víveres y cuartel. O sea, prácticamente había todo en la parte alta. Alrededor de este fuerte hay 34 cañones. O bueno, había, pero todavía hay algunos. Y si ya te está dando hambre, ¿dónde comer en Bacalar? Nosotros venimos a comer a los aluches. De seguro lo conoces porque ha sido la locación para ciertos videos musicales. Por ejemplo, Calibre 50 grabó Siempre te voy a querer. Además, en el 2006-2008 fue el primer restaurante que tenía columpios en la laguna. Este es un lugar único y mágico ya que se encuentra al pie de la laguna. Su decoración es simple pero hermosa. Tiene columpios y hamacas. Y sin duda es un lugar muy instagramable. Su menú es comida internacional, así que nosotros pedimos espagueti, hamburguesa y milanesa de pollo. Mi recomendación cuando vayas a este lugar es que pidas la mesa que se encuentra arriba, digamos, de una choza. Desde aquí podrás ver toda la laguna y tomar fotos increíbles como esta. Hay otras actividades que puedes hacer en Bacalar.
Por ejemplo, visitar su plaza principal, ir a la Casa de la Cultura, que es un edificio que data del siglo XIX. Se ofrecen distintos talleres de danza, poesía, teatro y además sirve como recinto de exposiciones. 3. Ir al Museo de la Piratería. Y por último, y no por eso menos importante, el Templo de San Joaquín. Es una construcción del siglo XVIII y está dedicada al santo patrono de Bacalar. Las leyendas cuentan que debido a la guerra de las castas hay muchos fantasmas que deambulan por ahí. Para los curiosos, existe un vino que solo lo hacen en Bacalar. Se llama Sojuija. Bueno, creo que así se pronuncia. Y es vino de diferentes sabores. Por ejemplo, este es de miel con jamaica. También no te vayas de Bacalar sin antes haber caminado por todas sus calles. Y es que en cada rincón podrás encontrar murales muy mexicanos. Y eso fue todo por Bacalar. Espero que te haya gustado mucho este pueblo mágico y nos vemos en el siguiente.